A mí siempre era preferido en los barcos que iba, era preferido porque por mi ímpetu que tenía y eso, siempre me gustó trabajar muchísimo. Entonces pues me sometí al diagnóstico por descartar, y finalmente pues descubrí que yo soy autista también. Entonces realmente fue por mi hijo que yo descubrí. Si no es por él, pues yo hubiera seguido mi vida sin enterarme. Me llamo José Muñoz Marín, me dicen de mote Puchirichi y me he relacionado todavía con la mar. De pequeño tuve un percance jugando con 3 años. Me caí con unos cantillos que había en el Espíritu Santo y de ahí me salió un tumor en la rodilla. Me llevaron, primero estuve en el Mora y después me mandaron a Jerez al sanatorio de Santa Rosalía. Allí me trató don José Girón, que era el que había en aquel entonces médico de hueso, y hasta que estuve allí 3 años en Santa Rosalía me operaron y me pusieron la pierna rígida. Don José le dijo a mi madre y a mi padre que con el tiempo podía el tiempo venirse, ponerse más en condiciones y le podían poner una rodilla nueva de una prótesis, lo cual doblara la pierna y se pusiera normal. Lo que pasa es que yo ya después de pasar el tiempo y ya yo lo tenía asumido, no he querido indagar para operarme y quitarme la cojera, porque yo ya digo, bueno, yo para qué ya. Con 12 años me llevó mi padre a Marruecos, en un barco que llevó de Marruecos, que le llamaban La Tirana. Y de allí pues estuve en los barcos de Barbate, primero en la bahía, después en la H. A mí siempre era preferido en los barcos que iba, era preferido porque por mi ímpetu que tenía y eso, siempre me gustó trabajar muchísimo. Y en el trabajo de la mar lo que hay es eso. A mí me decían los patrones que yo era un marinero modelo. Un tío de mi mujer iba en el barco de Job Alonso cuando falleció. Nosotros nos enteramos en Las Palmas. Y entonces dije, ya no voy más a la mar cuando llegue, voy a dejar folio aparte. Y entonces le dije a mi abuela tenía una sala y una alcoba aquí en Conil. Aquella sala estaba allí vacía y eso, que abriéndole una puerta salía a la calle. Y hice el bar. Por cierto que lo hice yo, que nadie me ayudó ni nada en hacerlo. Yo hice el mostrador, porque yo era aficionado a la carpintería y hice todo lo que tenía que hacer para que el bar funcionara. De ahí pues me llevé 40 años en el bar. Pero cuando dijeron que iban a hacer un muelle en Roche y eso, digo, pues me hace falta para ir a comprar la loja y eso, un coche para... Y entonces hablé con el de Portillo Lobotón, que era una academia que había en Conil, para sacarse el carnet, y me dijo, ¿yo puedo sacarme el carnet con estas dificultades? Y digo, hombre, claro que sí. Y entonces me lo saqué, el carnet. Y con eso me dediqué a ir al puerto, a coger carcoles, a ir a comprar a la plaza.
El bar pues se hizo famoso en los 40 años que yo lo tuve. Iban la gente así, a comer caracoles. Todavía estamos allí en la puerta sentados y dicen, y algunos pasan, frasteros y eso, dice, ¿qué me acuerdo del bar este cuando veníamos a comer pescadito? Y la familia de mi padre siempre tuvieron jávegas. Ya habíamos cambiado las jávegas por el trasmayo de lenguado. Después ya yo compré un bote, que le decía un bote de motor en Coní, mientras yo estaba en el bar, pero también cuando en cuando iba a la mar. Yo cerraba por la mañana o por la madrugada, iba a la mar con él, porque había falta de personal. Vente para allá que hoy no tenemos, que fulano no viene hoy porque yo no sé qué. Total, que yo estuve trabajando 22 horas diarias, día y noche, sin descansar. Yo me caía al suelo. En el momento que paraba de trabajar, día así, cerraba los ojos y me caía, porque había que darle. Yo tuve los cuatro estaban estudiando la carrera y había que trabajar, no se podía uno despistar en nada. Ya cuando lo primero que eran chicos, pues no podía salir. Cuando ya dije, bueno, pues vamos a librar un día a la semana, y ese día pues nos vamos por ahí, coger coche por la mañana, después de darle el café al personal. Ya pues, a las 9:30 o a las 10, preparábamos, arreglábamos, limpiábamos y los embarcaba a todos y nos íbamos una vez a Jerez, otra vez a la sierra y así ya pues tuve un poco de luz. Yo quería que mis hijos estudiaran, todo lo que fuera, pero que estudiaran. Y siempre los estudios son los estudios, y la sabiduría que nosotros nos dieron, el saber de los estudios, eso quería yo que se lo tuvieran ellos. Yo fundé la Hermandad del Carmen, en mi base fundó la Hermandad del Carmen. Allí un día 17, me acuerdo siempre, fue un día 17, que hablando allí en el bar, todos los que estábamos allí, y cuidado lo que pasó ayer en la calle Cádiz, que iban a tirar a la Virgen y que eso. Y digo, pues eso se arregla muy pronto. Eso, vamos a hablar con Mateo y fundamos una hermandad, la Hermandad del Carmen. Entonces hicimos la hermandad con los estatutos de la Virgen de la Luz, porque Mateo era de Tarifa, los mismos estatutos de la Virgen de la Luz. De la hermandad yo fui el secretario. El secretario no, el tesorero. Toda la gente porque la almadraba, cuando se echó la almadraba, siempre ha dado un atún para el Carmen. Y la gente decía que el atún me lo comía yo. Y a mí lo que hacía era, a mí lo que me dio el Carmen fue muchísimo trabajo, después del que tenía, más trabajo todavía. Por ejemplo, yo hice el barquito de donde va la Virgen del Carmen, subía al Palamar, ese lo hice yo. Los 14 misterios de la iglesia los hice yo. El atril que tiene el Carmen, ese lo hice yo. Yo aprendí la carpintería, pues, de mi cosa y de la vista de viviendo. Yo le ponía los botes de Coní, me llamaban mucho para ponerle un rumbo, porque con los parales se le había aventado una tabla, otro que la quilla se le había metido el bicho, y yo no le decía a nadie que no, yo iba a arreglársela y ya está. Bueno, pues, yo hice un libro de saeta, que ahí está. Se lo dejé a la peña para que la peña lo vendiera. Yo fui también presidente de la Peña Flamenca y ahora sigo siendo vicepresidente. Y entonces escribí el libro de saeta y se lo dejé a la peña para que lo vendiera para ayuda de la peña.
Y se han vendido, bueno, yo creo que irán ya por 2.000 o 3.000 libros. Me ha gustado mucho la poesía. A mí me gusta mucho la poesía, mucho. Y tengo bastantes poesías. Una obra de teatro también he hecho. Por cierto, que no he estrenado porque no hay gente para que la hagan. Pregones, soy yo. El primero que hice fue el pregón del Carmen. Cuando el presidente de las cofradías de Goní vieron el pregón, me dice: escucha, yo tenía pensamiento de buscar por ahí, pero ya no busco a nadie. Tú tienes que decir el pregón de la Semana Santa, el pregón de los 375 aniversarios del Nazareno. También lo hice. Un pregón que hice a los saeteros, unos chavales que estaban allí. Bueno, pues vale, yo te lo voy a hacer. También se lo hice. En Cáritas se me ocurrió la idea de, en el mostrador, poner unas cuantas monedas, y todo el que tenía monedas pues iba poniéndola, y me decía la carrera de las monedas. Y había veces que salía la moneda por la puerta, a la calle. Y decía la gente: ¿y esto qué es? Y eso es para Cáritas. Cuando veíamos que teníamos, mira, ya se puede recoger, que hay aquí un montón de eso, vamos a recoger y a llamar. Llamaba a la radio que estaba en Cáritas: mira, que vengan a recoger aquí, que la carrera de moneda tiene tanto. Yo he disfrutado de todo. Yo he disfrutado con todo lo que ha hecho. La pierna a mí no me ha estorbado para nada. Yo tuve el tumor de la rodilla. Después, con 16 años, tuve en el hueso de la pelvis, me salieron una mancha así, que me tuve poniendo inyecciones diarias, 3 diarias, que valían a 500 pesetas cada una. Después tuve de colon, me operaron de colon, que ya son 3 tumores. Y aquí estoy. Pues te digo que toda persona que no desespere, que si tiene esperanza, puede curar. La mente, pues, siempre pensando en algo. Siempre pensando en algo. Ahora, como no tengo nada que de eso, pues me voy a jugar dominó, para darle a la mente trabajo. Y me gusta la lectura muchísimo. Yo estaba siempre leyendo. ¿Y qué te voy a decir? Pues esa ha sido mi vida. Toda mi vida ha sido esa. El trabajo y tener la mente siempre ocupada. Soy Javier Canto, soy empresario, soy autista y algunos me conoceréis por mi canal El Diario de CJ, donde divulgo sobre la condición. Pues para explicar el autismo de una manera lo más breve posible, que es difícil, yo empezaría contando que, aunque cada cerebro es único y diferente, sí es cierto que lo podemos agrupar según comparta ciertas características. De esa clasificación salen 2 grupos. Uno es el neurotípico, que es el que más se repite, y el otro, que es el minoritario, es el neurodivergente, aquel que diverge de la norma. Ahí estaría el TDAH, las altas capacidades y el autismo. Entonces, el autismo es que tú tienes una serie de características neurológicas que en su conjunto hace que proceses la información de manera diferente. A la hora de interactuar con el mundo neurotípico se convierten en dificultades, y eso es lo que a nivel médico se identifica como síntomas. Si tú los analizas uno a uno, no son patológicos per se,
pero claro, a la hora de interactuar con el mundo que está hecho para los neurotípicos, es lo que por eso se considera un trastorno, pero no es un trastorno en sí mismo. Bueno, yo conozco, me entero que soy autista por mi hijo. Eso fue mi hijo va a cumplir ahora 5 años y ya desde los 6 meses pues veíamos que algo no andaba bien, no se estaba desarrollando de la forma esperada. Entonces pues después de una odisea de médicos y demás, pues lo diagnosticaron de trastorno del espectro autista. Yo ya lo conocía el autismo porque tengo un sobrino que ahora tiene unos 12 años que también es autista. En aquella época todavía se veía el autismo como una cosa súper extraña, que uno de cada 100, como que es muy difícil que te ocurra a ti, ¿no? Como un trastorno aleatorio. Claro, ya cuando diagnosticaron a mi hijo, ahí ya dice, oye, otro caso más, algo tiene que haber ahí, ¿no? Y entonces fue yo ya un poco como por descartar, ya un poco enterándome de que era muy común, de que el porcentaje, o sea, que el porcentaje hereditario en el autismo era muy alto, y yo ya que tenía alguna sospecha, lógicamente, yo nunca había pensado que yo era autista. ¿Por qué? Porque tú en el prototipo de autista que tenemos en el inconsciente colectivo no te puedes imaginar un autista funcional, para que nos entendamos, ¿no? Este tipo de autista, tú el autista que tienes en la mente pues es Rayman y poco más, que es lo que uno conoce, ¿no? Un caso muy severo, ¿no? Entre comillas. Y entonces pues me sometí al diagnóstico por descartar, y finalmente pues descubrí que yo soy autista también. Entonces realmente fue por mi hijo que yo lo descubrí. Si no es por él, pues yo hubiera seguido mi vida sin enterarme. Cuando yo recibí el diagnóstico ya era todo cobró sentido, o sea, absolutamente todas las cosas que te han pasado en tu vida, muchas cosas que tú haces que no eran normales, ya ahora entiendes el porqué. Un ejemplo, yo me acuerdo en el instituto, pues yo me ponía a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde a estudiar, y llegaba a las 10 de la noche y yo intentando con el libro y no me concentraba. Pero en cambio yo, por ejemplo, me ponía a leer el libro de Juego de Tronos y me pegaba 3 horas leyéndolo. Entonces, claro, era una cosa que yo nunca entendía, porque yo en aquel momento tú dices, no, pues a lo mejor es que eres flojo o tienes problemas para concentrarte, pero en cambio, claro, problemas para concentrarte no tienes porque te estás leyendo el libro de Juego de Tronos, que tampoco es que sea simple. O las dificultades para mantener las relaciones. Claro, tú dices, tú siempre te lo achacas a algo propio de, pues soy mala persona, o soy tonto, soy feo, soy no sé qué. Y luego ya cuando entiendes, no, es que era una persona autista intentando hacerme amigos de personas neurotípicas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay una cosa que se llama la teoría de la doble empatía, es decir, de forma inconsciente los neurotípicos se juntan con neurotípicos y los autistas con autistas, porque son dos formas diferentes de procesar la información. Entonces, sí, tú puedes intentar camuflarte e intentar parecerte a la otra persona, pero eso tarde o temprano se acaba cayendo. Por eso tú a lo mejor, si tienes mucho camuflaje, puedes hacer muchos amigos, entre comillas, pero al poco tiempo se acaban perdiendo porque tú no puedes estar fingiendo ser una persona que no eres, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, las relaciones de pareja, todos esos problemas que uno tenía, pues ahora por fin ya entiendes al menos el porqué, ¿no? Cuando yo me someto al diagnóstico es porque yo me empiezo a identificar con él. Para empezar, que yo de niño, con 5 o 6 años, no hablaba, llevaba pañales, igual que él. Es más, me acuerdo que mi madre me decía, tú no te preocupes, ya el niño hablará igual que tú, porque tú tampoco hablabas. Pero en aquella época eso no se miraba. Yo, por ejemplo, lo llevaba al parque y cuando él intentaba subir algo y empezaba a temblar, pues yo eso me sentí identificado. Eso a mí siempre me ha pasado. Yo recuerdo los cumpleaños y el típico parque bola y todos los niños tirándose por el tobogán y gimión y nada, y tú siempre forzándote para no quedar mal, ¿no? Pero tú ahí temblando, los deportes siempre me han dado muy mal, todas las habilidades, las manualidades, lo típico en el colegio que coges la tijerita y la cortunita, eso se me daba súper mal. La razón es la misma, solo que a otra escala. Si tú te sientes identificado con tu hijo, algo hay, porque una persona neurotípica, por más que sea su hijo, no se siente identificado con él, porque en mi caso, nosotros con la madre, sí ella vivió mucho más esa brecha o ese muro que había con él, que no conseguía conectar con él. En cambio yo sí, sin explicación aparente. Las señales de alarma en el autismo, sí es cierto que es un tema muy complicado porque hay muchos perfiles de autistas, cada uno es un mundo y hay otras condiciones que se pueden
confundir con el autismo. Entonces, lo que yo viví a nivel personal con mi hijo, un poco las señales que me hicieron a mí decir voy a ir al médico o al psicólogo o al neurólogo porque algo anda bien, fueron, en su caso, retraso evidente del desarrollo. Yo recuerdo que teníamos una aplicación donde tú apuntabas la edad de tu hijo y demás y te decía cada mes los hitos del desarrollo que tenía que estar cumpliendo. Entonces nosotros borramos la aplicación porque no cumplía ninguno. Después está el tema de las estereotipias, que eso es como un poco lo más fácil porque es lo más visible, que es el tema del aleteo, andar en círculos, el tema de la comunicación, que no es que no hable, sino que tiene muchas dificultades para comunicar. Eso quiere decir que ni siquiera señala, apenas te mira la cara, tienes que intuir qué es lo que quiere, ya a una edad donde ya los niños más o menos ya saben, te lo dicen. Hay muchos perfiles de autistas y es un poco, muchas veces complicado decir como estas son las 4 señales. Sí, se puede hacer una señal, la clásica, como te digo, pero que luego en cada caso es un mundo. Mi hijo en el colegio va a una sala TEA. Si hubiera sido hace 25 años, o mandas al niño a un colegio especial o no puedes llevarlo al colegio. Y si es hace 40 años, el niño está en un manicomio. Yo conozco muchos casos de aquí mismo, de mi ciudad, que tienen muchísimos problemas a la hora de vas al colegio y ahora la sala TEA ya no hay cupo y ya en toda la ciudad, como hay muy pocos recursos, ya no cabe, entonces tienes que mandarlo a la sala regular con apoyos y ahora resulta que la persona de apoyo tampoco da abasto y no puede estar pendiente de él, entonces está a lo mejor el niño en la sala regular ahí, que la maestra, claro, tiene 30 niños, no tiene tampoco formación específica y lo tiene que dejar en una esquina ahí un poco intentando que no moleste, porque tampoco sabe qué hacer con el niño. O va gente que quiere ir a atención temprana y tiene listas de esperas de 3 años. Ese es mi caso personal, pues yo no puedo hablar mal porque sí he tenido suerte, pero yo sé que en general hay muchos problemas con eso. O el tema de la ayuda a la dependencia, de pegarte años y años y años esperando y cuando te llaman para dártela, ya el niño cumplió X años y te tienes que volver a hacer la revisión y no te dan la ayuda. O sea, problemas de ese tipo aquí hay un montón. Yo empiezo en las redes sociales un poco por un tema de terapia, por así decirlo. Yo recuerdo que para más o menos el verano del 2023 yo estaba en lo que sería el duelo, estaba fatal. Ya estaba entrando en esa fase de que me daba ansiedad salir a la calle por el tema de la paranoia de decir que alguien te pregunte ¿y el niño cómo está? No sé qué, y tú ya no sabes qué decirle, ¿no? Era todavía eso un tema que tenía superado. Entonces cada vez yo notaba que me estaba dando ya empezar una especie de agorafobia, incluso de pánico. Y entonces tuve como una mini revelación y digo, voy a hacer un canal para, un poco eso, para, a lo mejor contándolo a todo el mundo, eso me ayuda a mí también. Y fue la verdad es que mano santo, porque fue el primer vídeo, porque es algo psicológico, porque recuerdo el primer vídeo, lo subí a YouTube, que no lo vio nadie, ni yo mismo lo vi, pero ya fue como un clic porque es como que ya todo el mundo sabía que el niño era autista, entonces yo ya podía salir a la calle con normalidad y poder contarlo con normalidad. Y ya pues poco a poco pues ya le fui cogiendo el ritmo, ya fue cuando empecé en TikTok, que realmente un poco cuando exploté, entre comillas. Claro, el problema del autismo, cuando la gente tiene depresiones, no la acepta, es por el desconocimiento. Porque cuando a ti te dan el diagnóstico, el psicólogo, el neurólogo, el que sea, te dice, trastorno del espectro autista, te lo da y te vas para tu casa y tú no tienes ni idea, o sea, no te explican nada. Entonces si tú lo que partes es de lo que todo el mundo piensa que es el autista, pues te crees que es un niño que es incapaz de comunicarse, que vive totalmente cerrado en su mundo, o sea, tú te pones en lo peor. Mi manera de salir de ese duelo fue el canal que me obligaba a estudiar sobre autismo, o sea, a mayores vídeos, porque yo iba aprendiendo sobre la marcha. A mí diariamente me llegan cientos de mensajes, ya sea por privado o en los comentarios, preguntándome cosas elementales sobre su hijo, que están en proceso de diagnóstico. Y claro, eso realmente, eso es porque algo estamos haciendo mal. Eso es porque las instituciones no lo están haciendo bien. Es decir, que una persona me venga a mí a preguntarme cómo hacer para que su hijo dé el pañal o por qué su hijo hace estereotipias
Eso es porque es que, claro, no hay otra persona, el que se lo tendría que estar explicando es el profesional, el que la diagnostica le tendría que explicar todo eso. Que yo lo hago, lógicamente, encantado, cuanto más, pues, si puedo ayudar todo lo máximo posible, pues todo eso haré. Pero te llegan cientos de mensajes por el gran desconocimiento de ahí. Es que, sobre todo, a lo mejor en España, aquí está un pelín más avanzado, pero si te vas, por ejemplo, a Hispanoamérica, allí es que no te puedes ni imaginar el desconocimiento que hay. Los canales como el mío es un poco ese salvavidas, ese faro, ¿no? Al final, para mucha gente que no sabe dónde acudir ni dónde informarse porque es que nadie se lo explica. Bueno, cuando viene un niño autista a la familia, entonces creo que le pasa a casi todas, suele haber muchas dificultades para que la familia se adapte a él. Yo siempre estaba solo con él y nunca lo iba a dejar, por ejemplo, a casa de mis padres, o si lo hacía, yo al rato, al poco tiempo lo iba a recoger porque me llamaban, no, es que el niño está mal, que no sé qué, porque tampoco lo entendía. Entonces es un proceso, eso es bastante difícil, la verdad, el adaptarse, pero un poco más por eso, es por lo que comentaba antes, por el conocimiento. Porque claro, yo no es que sea mejor que nadie, simplemente yo también lo entiendo porque estoy todo el rato informándome, pero si tú pretendes que el niño tenga un comportamiento neurotípico y que el niño cuando crezca que evolucione a ser más neurotípico, pues entonces nunca vas a avanzar con la relación con ese niño o con esa persona, ¿no? Uno también tiene que hacer la labor, no de decir, no, ya no te quedas con el niño, pues ya no te lo llevo más. Tiene que ser una relación también que no pasa mucho a los padres, sino también entender eso y darle un poco de coba y ya se lo lleva un rato y le va explicando cosas. Así que en ese aspecto también hemos mejorado mucho. Yo ahora, por ejemplo, ahora por las tardes, pues mi madre compró una piscina de estas portátiles, yo por las tardes lo llevo allí, está un rato, él se baña. Al tener también la tablet, eso también le ayuda mucho, porque si tiene hambre, tiene sed, no sé qué, pues, lo puede pedir, algo que antes no tenía. Y eso también pues, le quita muchas, ¿no? Pues, frustraciones, ¿no? Tanto para las dos, como para el que lo está cuidando, como para él. Así que en ese aspecto pues, se ha mejorado. Sí, ahora mismo con mis redes sociales no le tengo puesto un final, mi idea es seguir lo máximo que pueda e ir ampliando diferentes proyectos que tengan relación, sobre todo porque a mí me sigue ayudando para yo seguir aprendiendo y porque es como al final, siempre que digo ya no voy a subir más vídeos, siempre hay alguien que me pregunta algo y digo, mira, pues esto es una buena idea, la gente lo tiene que saber, ¿no? Porque siempre al final no es hacer vídeo para hacer el vídeo, es como que yo tengo la necesidad imperiosa de contar algo y decir, la gente tiene que saber esto tal como yo lo sé porque no se está contando bien, entonces tengo que hacer el vídeo sí o sí. Por ahora, mientras siga pudiendo ayudar al que pueda, pues seguiré creando contenido. Pospongo lo de estudiar, ya lo haré otra vez, o me dediqué de lleno a poner música, a ser, bueno, DJ. O sea, que uno mismo se vea enfermo, o sea, como hinchado, mucha ojera, mal. Entonces ahí es cuando tomé conciencia y dije, yo no puedo seguir así.